No fue un susurro, fue un clamor desgarrado que atravesó las nubes, una voz rota, nacida del polvo, gritando contra el viento, buscando a un Dios que parecía haber callado. Allí estaba él, solo, desnudo de respuestas, cubierto de llagas, de ceniza y de fe. Job no tenía templos, no tenía altar, no tenía palabras suaves ni música para acompañar su oración. Su adoración era cruda, era el silencio entre lágrimas, era un cuerpo quebrado que no dejó de mirar hacia arriba. Todo había caído, su casa, su carne, su nombre, su linaje. La vida había sido arrancada a pedazos, sus hijos sepultados, su esposa desvanecida en el desprecio, sus amigos, sombras que lo juzgaban sin compasión, y aún así no maldijo a Dios, aún así no se levantó contra el cielo. Lo que el mundo llama locura, el cielo llama fe, porque la fe verdadera no nace cuando todo va bien, nace cuando todo se quiebra, cuando ya no hay nada que sostener, excepto el nombre. Job estaba cubierto de polvo, pero su alma estaba ardiendo, porque hay un fuego que ni las pérdidas pueden apagar, un susurro que el sufrimiento no puede silenciar, un eco que resuena incluso en medio del colapso. Ese eco es la esperanza, y esa esperanza tenía un nombre, Redentor, no uno lejano, no uno teórico, uno que vive, uno que viene. Cuando la carne ya no resista, cuando los ojos no vean más, cuando el corazón esté por rendirse, allí es donde empieza la eternidad. Y Job lo sabía. Su historia no es solo una antigua tragedia, es un espejo, un reflejo de aquellos que hoy preguntan, ¿dónde está Dios? Cuando todo se pierde. Y si estás escuchando esto, no es casualidad. Tal vez vos también estés entre las cenizas. Tal vez tu alma esté en silencio, esperando una palabra, una señal, una voz. Escucha esto con el corazón abierto. Hay un Redentor, y Él vive, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Él está, Él reina, y no ha terminado contigo. Por eso, si esta historia toca tu alma, si sentís que Dios te está hablando a través de esta pantalla, te invitamos a hacer algo simple, pero lleno de fe. Deja tu like, suscríbete a este canal, no para hacernos visibles a nosotros, sino para hacer visible a aquel que nunca te abandonó. Este canal, Momento de Alabanza, existe para eso, para compartir compasión, para cantar esperanza, para recordar que, aun cuando todo cae, Dios permanece. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que, aún en el polvo, aún en el dolor, hay un Dios que ve. Y ahora, acompáñanos a caminar más profundo, porque la historia de Job todavía no terminó y tal vez la tuya apenas comienza. ¿Y si todo lo que construiste se derrumbara en un instante? ¿Y si el viento no solo se llevara tu casa, sino también tu paz? ¿Y si un día despertaras y tu mundo ya no estuviera? Job no perdió poco, perdió todo, pero lo que dolía no era solo la pérdida, era el silencio. El cielo parecía cerrado. Dios parecía distante. ¿Alguna vez te sentiste así? Como si tus oraciones rebotaran en el techo, como si tus lágrimas fueran invisibles, incluso para lo divino. Job conocía a Dios, lo temía, lo adoraba, y aún así, el dolor lo visitó sin previo aviso. Un día tenía hijos que reían, al otro día, tumbas. Un día era honrado por todos, al otro, evitado como un leproso. La vida no pidió permiso para destruirlo, simplemente lo hizo. Sus amigos llegaron, pero no con consuelo. Vinieron con teología, con juicios, con suposiciones, como si el dolor siempre fuera culpa. Job no necesitaba explicaciones, necesitaba presencia, y no la encontraba. Su carne se pudría,
Sus huesos se marcaban bajo la piel, y él, en medio de ese infierno, seguía preguntando: ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué te escondes cuando más te necesito? ¿Acaso no ves lo que me está pasando? ¿Acaso mi dolor es invisible ante tus ojos? Pero incluso en medio de ese grito, había algo que no se rompía: la fe. No una fe cómoda, no una fe de himnos alegres y templos dorados, una fe que sangraba, una fe que lloraba, una fe que se mantenía de pie, con las rodillas en el polvo, porque la fe verdadera no se mide por lo que tenés, se mide por lo que te sostiene cuando ya no tenés nada. Y Jo, quebrado, abandonado, malinterpretado, no soltó su fe, la sostuvo con los dientes apretados, con el alma desgarrada, con la esperanza desnuda, pero viva. Esta historia no es ajena a vos. Tal vez no perdiste todo como él, pero conoces el dolor, conoces la noche sin respuesta, conoces la soledad de quien ora y solo escucha el eco de su propia voz. ¿Dónde está Dios cuando no lo sentimos? ¿Dónde está cuando la enfermedad avanza, cuando el trabajo se va, cuando el corazón se rompe? ¿Está ausente o simplemente está en silencio? Hay momentos donde el silencio de Dios no es rechazo, es prueba, es formación, es santidad que se revela despacio, como el amanecer después de la noche más larga. Y en ese silencio, la fe de Job brilló, porque aún sin ver, él eligió creer, aún sin sentir, él eligió confiar. No porque era fuerte, sino porque sabía que Dios era más fuerte que su dolor. Este es el tipo de fe que conmueve el cielo, no la fe del éxito, no la fe de la abundancia, sino la fe de la herida, la fe de la ruina, la fe de los que adoran incluso entre escombros. El libro de Job no es un cuento, es una revelación, una declaración silenciosa pero poderosa. Dios no abandona a los que confían en Él, aun cuando todo parezca perdido. Y esta historia es tuya también, porque en algún punto todos somos Job. Todos enfrentamos preguntas sin respuestas. Todos tenemos momentos donde el cielo parece cerrado. Pero si Job pudo declarar: yo sé que mi Redentor vive, vos también podés. Porque esa verdad no está enterrada, no está en ruinas. No murió con el Antiguo Testamento. Vive, respira, y está hablando hoy, a vos. Así comienza esta travesía espiritual. No con luz, no con victoria, sino con ceniza, con gritos, con silencio, pero también con una semilla, una promesa, un eco eterno. Dios está, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque no lo sientas. Él está, y en esta historia vas a verlo. Go no gritó por orgullo, no clamó por rebeldía, clamó porque dolía. No había templo, no había sacerdote, no había explicación, había dolor, pérdida, silencio. Una tras otra, las noticias llegaron como cuchillos. Tus hijos, muertos, tus bienes, robados, tu cuerpo, enfermo, tu nombre, olvidado. ¿Dónde está Dios cuando todo se rompe? ¿Dónde está el cielo cuando solo hay polvo en el suelo? El hombre que antes era ejemplo, ahora es vergüenza. Aquel que era visitado con honor, ahora es evitado con miedo. Ya no lo reconocen, ya no lo escuchan, ya no lo entienden. Y lo peor es que los que deberían consolarlo, lo condenan. El consuelo de sus amigos era un juicio disfrazado. Algo habrás hecho, Jo. Dios no castiga sin causa. Tal vez tu justicia no era tan pura como creías. No ven sus heridas, no sienten su pérdida, solo hablan de Dios, sin entender su silencio. Jo no pedía respuestas, solo quería que alguien se sentara a su lado, que alguien llorara con él, que alguien, aunque fuera en silencio, le recordara que su dolor no era invisible. Pero no había nadie, solo él y su fe.
una fe tan golpeada como su cuerpo, pero aún viva, porque la fe verdadera no es un discurso, es una decisión, una batalla, una llama que se niega a apagarse, incluso bajo la tormenta. Y mientras el mundo lo observa con desprecio, Jo mira al cielo con esperanza, no porque lo entienda, sino porque lo conoce. ¿Dónde estás, Dios?, grita su alma. ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Y aunque no recibe respuesta, no deja de preguntar, porque hay una diferencia entre renunciar y resistir. Y Jo, aunque está quebrado, resiste. Hay un tipo de dolor que paraliza, y hay otro que purifica. El sufrimiento de Jo no lo destruyó, lo refinó, porque en su lucha, en su llanto, en su silencio, algo empezó a crecer, no una explicación, no una solución, sino una convicción, la convicción de que Dios no se ha ido, la convicción de que, más allá de lo visible, aún hay esperanza. A veces, el milagro no es que el dolor se vaya, es que la fe permanezca. Y la fe de Jo no fue una fe de cartón, fue una fe forjada en la fragua del abandono, de la pérdida, del llanto amargo, una fe que ya no dependía de bendiciones, sino del carácter eterno de un Dios que no cambia. ¿Quién sos cuando lo perdés todo? ¿A quién buscas cuando ya no queda nadie? ¿En qué o en quién descansás cuando no podés descansar? Estas son las preguntas que el alma hace cuando todo cae. Y estas son las preguntas que yo enfrentó, solo, pero no estaba solo. Dios estaba allí, silencioso, pero presente, invisible, pero atento, porque a veces Dios no interrumpe el proceso, lo acompaña. A veces no responde en voz alta, pero deja señales en el alma. Y fue allí, en medio del quebranto, donde Go empezó a ver algo que los demás no veían. No era el fin, era el comienzo de algo eterno. Porque cuando todo, lo demás, es removido, lo único que permanece es lo que realmente importa. Y para Jo, ese algo, ese alguien, era Dios. El alma de Jo estaba cansada, no de los golpes, no de la enfermedad, sino del silencio, ese silencio que no se escucha con los oídos, pero que pesa en el alma como una roca, un silencio que no responde, no consuela, no explica. El cielo, que antes parecía tan cercano, ahora era un muro invisible, un abismo entre su clamor y la eternidad. ¿Alguna vez te pasó? ¿Orar con todas tus fuerzas y no recibir nada? ¿Gritar desde lo más profundo y solo recibir eco? Eso vivía Jo. Día tras día, llanto tras llanto, el hombre que había caminado con Dios, que lo temía, que lo servía, ahora se arrastraba entre cenizas, preguntando si el mismo Dios seguía allí. Las heridas de su cuerpo dolían, pero dolía más la herida del alma, la de sentirse abandonado. Y no estaba solo, estaba rodeado, pero solo, porque los que venían a él no traían bálsamo, traían juicio, traían duda, traían acusaciones disfrazadas de sabiduría. Confesá tu pecado, decían. Dios no castiga al justo, insistían. Algo habrás escondido, murmuraban. Pero Jo sabía que no había tal cosa. No era perfecto, pero era íntegro. Y esa integridad no evitó el dolor. El sufrimiento de Go no era castigo, era un misterio, una prueba invisible, que el mundo no comprendía. Y en ese mundo, él quedó completamente solo. Los que lo admiraban, ahora lo despreciaban. Los que lo escuchaban, ahora lo evitaban. Su nombre, olvidado. Su rostro, irreconocible. Su historia, una advertencia. ¿Quién querría parecerse a Jo? ¿Quién querría creer como él y terminar destruido? Muchos lo abandonaron por eso, porque su fe ya no era atractiva, ya no era ejemplo de bendición. Era escándalo, era ruina, era fracaso.
Pero la fe de Job no estaba en lo visible. Su relación con Dios no dependía de resultados, porque la fe genuina no adora a Dios por lo que da, sino por lo que Él es. Y aunque todo a su alrededor gritaba que Dios lo había olvidado, Job seguía hablando con Él. Eso es fe. Fe no es repetir frases bonitas. Fe es hablar con un Dios que parece callado. Fe es seguir buscando cuando todo indica que no hay nada que encontrar. Fe es resistir cuando sería más fácil rendirse. Job se desmoronaba por fuera, pero dentro de él algo ardía. La llama era pequeña, apenas una chispa, pero era real. Y en ese momento, en el punto más oscuro, cuando la carne se caía de sus huesos, cuando sus ojos estaban hundidos por el llanto, cuando el aliento apenas le alcanzaba para susurrar, se escuchó algo, no desde el cielo, no desde los ángeles, no desde sus amigos, sino desde lo más profundo de su espíritu, una verdad que no nació del razonamiento, una certeza que no vino de los sentidos, una declaración que desafió la lógica, el dolor y el silencio. Yo sé que mi Redentor vive. No dijo, creo. No dijo, espero. Dijo, sé, porque en lo más profundo del quebranto, cuando ya no queda nada, cuando los argumentos se deshacen, cuando el alma está desnuda, solo permanece lo eterno. Job no veía redención, pero conocía al Redentor, y eso cambió todo. Él no lo veía con sus ojos físicos, pero lo veía con los del alma, y sabía algo más. Y aunque después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. No era solo una esperanza futura, era una promesa viva. La tumba no era el fin, la enfermedad no era el cierre, el silencio no era la última palabra la tenía Dios. Y Job lo sabía. Esa declaración fue más poderosa que cualquier milagro, porque no fue provocada por una sanidad, ni por una visión, ni por un ángel. Fue provocada por la fe pura, la fe cruda, la fe que resiste cuando todo se cae. ¿Y vos? ¿Tenés esa fe? ¿Tenés fe para declarar que Dios vive, incluso si tus oraciones parecen no ser contestadas? ¿Podés decir, yo sé, aunque el dolor sea constante? ¿Podés mirar el futuro con la certeza de que tu Redentor está esperando allí? Esta historia no está escrita solo para conmoverte. Está escrita para despertarte, porque tu alma también necesita gritar, yo sé que mi Redentor vive, aunque no entiendas, aunque no veas, aunque no sientas. Él vive, no está escondido, está obrando, aún en silencio, aún en el polvo. Dios no abandonó a Job, y no te abandonará a vos. Espera, clama, cree, porque el cielo está escuchando, y muy pronto va a responder. Job no fue sanado, no fue restaurado, no recibió respuesta alguna, pero algo cambió, algo invisible, pero eterno. No fue un milagro visible, fue una revelación interna. El mundo veía un hombre destruido, cubierto de llagas, abandonado por su esposa, juzgado por sus amigos, sentado en las cenizas de lo que una vez fue su vida, pero en lo invisible, en lo eterno, se estaba escribiendo uno de los momentos más sagrados de toda la historia humana. No hubo rayos, no hubo truenos, no hubo visiones celestiales, solo una voz, una frase, un susurro desde el alma herida que sacudió el cielo y el infierno. Yo sé que mi Redentor vive. No fue un deseo, no fue una expresión poética, fue una confesión de fe forjada bajo fuego. Job no estaba hablando de una teoría, no estaba repitiendo lo que alguien más le había dicho, no citaba una tradición, estaba diciendo lo que el Espíritu de Dios había impreso en lo profundo de su espíritu. Dios no está muerto, Dios no está ausente, Dios no ha terminado, y no habló de un Redentor, habló de mí.
redentor, personal, cercano, propio, vivo. Esa palabra, redentor, no era común, era específica, era legal, era sagrada. En los tiempos antiguos, un redentor era alguien que intervenía para rescatar a un familiar caído, pagaba deudas, liberaba esclavos, restauraba la herencia perdida. Era alguien que no solo podía, sino que estaba dispuesto. Jo estaba diciendo, mi historia no termina aquí. Aunque la muerte me robe el cuerpo, aunque la piel se destruya, aunque todo lo visible se derrumbe, yo sé que mi Redentor intervendrá. Él vendrá, Él se levantará, Él me defenderá, Él me restaurará. Jo no había visto a Cristo, pero lo profetizó. Sin saber su nombre, lo reconoció, porque hay un tipo de fe que trasciende el tiempo, una fe que no necesita prueba, porque tiene convicción, una fe que no nace en los templos, sino en las ruinas. La declaración de Go no fue solo una esperanza de vida después de la muerte, fue una visión clara de la justicia divina, de un Dios que no abandona a los suyos, de un Dios que ve, escucha y redime, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver asmo Dios. ¿Podés imaginarlo? Un hombre a punto de morir, con el cuerpo abierto por las llagas, con el alma herida por el abandono, declarando que un día verá a Dios, no como castigo, no como juez severo, sino como redentor, como defensor, como amigo fiel. Mis propios ojos lo verán, y no otro. No era una metáfora, era un grito de fe, era un suspiro eterno, era una certeza sellada en el alma. Ese fue el clímax, no el cambio de circunstancias, sino el cambio de perspectiva. Jo no necesitaba más explicaciones, no esperaba más argumentos. Su espíritu había visto lo que sus ojos no podían ver, y eso le bastaba. ¿Y vos? ¿Estás esperando una señal para creer? ¿Un milagro para confiar? ¿Una respuesta para rendirte a Dios? Dios no siempre se muestra con ruido. A veces se revela en medio del silencio más denso. A veces no se presenta con poder visible, sino con verdad interna, una verdad que no se aprende, se recibe. Y esa verdad es esta: tu Redentor vive. No es un mito, no es una historia lejana, es una persona viva, una presencia real, un Salvador que no se olvida de los que lo esperan. Entre las cenizas, la gloria de esta historia no está en lo que Jo perdió, sino en lo que declaró en medio de la pérdida. Yo sé, cuando el mundo le decía, Dios te abandonó, él decía, yo sé que no. Cuando los amigos le decían, esto es castigo, él decía, yo sé que Él me defenderá. Cuando el silencio del cielo parecía definitivo, él decía, yo sé que Él vive. Y esa fe, esa confesión, cambió la historia, no solo la suya, sino la tuya y la mía. Porque esa declaración, miles de años atrás, es la misma que sostiene a millones hoy. Cristo vive, el Redentor está de pie, Él reina, Él escucha, Él responde, y muy pronto, Él regresará. Así como Jo lo vio desde lejos, vos también lo verás. ¿Y vos? ¿Qué sabes? Cuando todo se desmorona, ¿qué verdad te sostiene? Cuando el dolor golpea más fuerte que nunca, porque lo que sabes en la calma no siempre sobrevive a la tormenta. Jo no fue sostenido por emociones, ni por explicaciones, ni por promesas visibles. Fue sostenido por una convicción espiritual. Yo sé que mi Redentor vive. Esa fue su ancla. Esa fue su esperanza. Esa fue su salvación. ¿Y vos? ¿Tenés esa convicción? Hoy muchos quieren una fe que no duela, una espiritualidad sin pruebas, un Dios que solo bendiga, pero que nunca permita lágrimas. Pero esa no es la fe de la Biblia. No es la fe que salva. No es la fe que transforma. Porque la fe verdadera,
la que perdura, la que honra a Dios, es la que nace en medio del fuego, es la que confía cuando no hay señales, es la que declara que Él vive, aunque todo alrededor parezca muerto. ¿Hay algo muerto en tu vida que Dios quiere resucitar? Un área de tu alma donde ya no hay esperanza, ni oración, ni luz. Escucha con atención. Dios no siempre cambia las circunstancias primero. Primero, cambia el corazón. El milagro no empezó cuando Job fue restaurado. El milagro empezó cuando su fe lo sostuvo en la ruina. Eso es lo que el Señor quiere hacer con vos. No solo darte lo que perdiste, sino mostrarte que Él es suficiente, incluso si no lo recuperas, porque el mayor milagro no es la restitución, es la redención, y la redención no es un evento externo, es una transformación interna. Es cuando dejas de buscar respuestas y empezás a buscar su rostro. Es cuando ya no necesitas pruebas, porque tenés presencia. Es cuando te rendís, no porque perdiste, sino porque entendiste. Dios no te quiere fuerte según el mundo, te quiere rendido según el cielo. La fe no es una estrategia de éxito, es un acto de obediencia. Y para obedecer, primero hay que rendirse. Rendirse al silencio de Dios, rendirse a la soberanía de Dios, rendirse a la voluntad de Dios, aunque duela. Job no fue perfecto. Cuestionó, lloró, clamó, pero nunca abandonó su lugar. Nunca dejó de hablar con Dios. Nunca maldijo su nombre. Esa es la diferencia. Esa es la línea entre la queja y la rebeldía, entre la duda y la negación, entre el dolor y la muerte espiritual. ¿Y vos? ¿Dónde estás? ¿Estás vivo, pero espiritualmente dormido? ¿Estás de pie, pero sin dirección? ¿Estás orando, pero ya sin fe? El Redentor que sostuvo a Job está vivo hoy y no cambia, no se olvida, no abandona, pero no impone su presencia. Él llama, Él espera, Él invita. Y para verlo, tenés que morir a algo, morir al ego, morir al orgullo, morir a tus expectativas humanas, porque no se puede ver al Redentor si primero no se cae la fachada. Dios no comparte su gloria con nadie, y por eso permite que caiga todo lo que no es eterno, para que lo único que quede sea Él. Si estás sintiendo que este mensaje es para vos, no endurezcas tu corazón, no lo ignores, no lo apagues, no lo pospongas. Arrepentite, volvé a Dios, rendite ante el Redentor, y decí con el alma abierta, como lo hizo Job: yo sé que mi Redentor vive, no porque tu vida esté en orden, no porque todo te salga bien, no porque estés fuerte, sino porque Él sigue siendo Dios. Y eso basta. Hoy es el día de volver, no a la religión, no a las formas, sino a la cruz, a la sangre, al Cordero, al Redentor. Jesucristo es el Redentor que Job vio de lejos, el que se levantó del polvo, murió por tus pecados y resucitó para que vos también tengas vida, incluso si ahora todo parece muerte, y Él te llama, te espera y te ama. ¿Vas a responder? La tumba no tiene la última palabra. El silencio no es el final. El dolor no es el dueño de tu historia. Hay una voz que sigue viva, una promesa que no se quiebra, una verdad que atraviesa los siglos y arde más fuerte que la oscuridad. Cristo vive. Él es el Redentor. Él es tu esperanza. Job lo vio antes de tiempo. Lo proclamó sin verlo. Lo adoró en medio de la ruina. Y vos tenés más que Job. Tenés la cruz. Tenés la tumba vacía. Tenés el Evangelio. Tenés al Espíritu que confirma en tu corazón que Jesús es Señor. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta verdad? No la dejes pasar. No la conviertas en una emoción pasajera. No la enterres bajo la rutina. Responde, cree, volvé, rendite. Y si este mensaje tocó tu alma, si sentiste que Dios te habló, no lo calles.
Demostra tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Cuando haces eso, no estás apoyando solo un contenido, estás bendiciendo una misión, estás levantando una voz que proclama esperanza donde otros ven ruinas. Comenta abajo, ¿qué parte de tu historia necesitaba escuchar que tu Redentor vive? Queremos orar por vos. Queremos seguir caminando con vos. Y no te vayas todavía. El próximo video que aparece en tu pantalla puede ser justo la palabra que Dios preparó para el momento que estás viviendo ahora. Hace clic. Seguí buscando. Seguí creyendo. Seguí caminando hacia la verdad. Porque el que comenzó la buena obra no ha terminado con vos. Tu Redentor vive.